Ok. Bueno, pues las excusas a nadie le gustan, excepto a los papás. A nadie les gusta, ¿cierto? A los papás no les gustan las excusas de sus hijos, ¿o sí? A los patrones no les gustan las excusas de sus trabajadores, ¿sí o no? A nadie le gustan las excusas. Al esposo no le gustan las excusas de la esposa ni viceversa, ¿cierto? A nadie nos gustan las excusas, pero a veces nos volvemos expertos en excusas. Ya sabes cómo moverte, cómo manejar el choro y de algún modo cómo tratar de persuadir con tu excusa. Pero déjame decirte que cuando nosotros somos invadidos por excusas, estamos siendo invadidos por fracasos. Cuando nosotros dejamos que las excusas salgan al frente, salgan a flote, o que nosotros saquemos excusas, solo nosotros mismos estamos acarreando maldiciones. Es verdad. Dijera la frase célebre del pastor: es mejor reconocer y superarte. Es mejor aceptar el error y confrontarlo. Es mejor aceptar que en algo nos equivocamos, que algo hicimos mal y salir adelante. La excusa únicamente tapa o trata de cubrir un error que aparentemente para ti fue en un momento, en un principio, o por sacar adelante algo o por librarla. Pero esa excusa va trayendo consecuencia a tu vida porque no pones manos a la obra. Es mejor reconocer, afrontar el error, el problema y echarle más ganas, salir adelante. Siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un nuevo inicio. Cada que tú despiertas, cada que tú respiras, es una nueva oportunidad. No uses las excusas. Y de eso la palabra de Dios nos va a hablar. A no excusarnos. Las excusas son maldiciones. Las excusas tontas son maldiciones. Y dices, bueno, sí pudo haber alguna excusa racional, ¿no? Bueno, pues sí puede haber una excusa racional, que a lo mejor un camión se subió a la banqueta y te atropelló, ¿no? Esa es una excusa. Pero no hubiera sido una excusa si el camión te atropella en la avenida y tú viste que ahí venía y trataste de ganarle, ¿era una excusa? No. Solamente lo que se sale de nuestras manos puede ser racional para ocuparlo en una excusa, pero que no fue por ti. Así que dile de a un lado, ya no te excuses. Ya no te excuses. Así que vamos a empezar desde el verso 15. Hemos estado viendo en el capítulo anterior cómo el pastor nos hablaba de un gran banquete, ¿cierto? De una gran fiesta que había dado un gobernador fariseo. Y mientras ellos estaban ya en la mesa, uno dijo, ¿estamos todos en el 15? ¿Amén? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan, ¿en dónde? En el reino de Dios. Y dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, esto era de que todavía ya estaban sentados en la mesa, ya estaban formados. Recordemos que habían unos que se sentaron hasta enfrente y que fueron exhibidos de que no era su lugar, y que había otros que estaban sentados hasta atrás y que fueron alabados o honrados, mejor dicho, y que los pasaron a sentarse al frente. Y una vez ya estando ellos sentados, a uno se le ocurre decir, como para romper el hielo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Con eso rompió el hielo este hombre. Y cuando
este hombre habla de la bendición, del gran banquete del Mesías, que se habló mucho tiempo en el Antiguo Testamento. También hace una referencia a lo que ahora nosotros conocemos como las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9, en el que nosotros tenemos claro que nosotros vamos a ser invitados a esas bodas con nuestro Señor Jesús y que tenemos esa esperanza de poder estar ese día con nuestro amado Señor. Amén. Así que este hombre saca ese tema y entonces Jesús le respondió diciendo en el verso 16, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está, ¿qué? 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y Jesús dice que hubo un hombre que hizo una gran cena y que invitó ¿a cuántos? A muchos, en el verso 16. Y en el verso 17 podemos ver que dice que ya todo está preparado para esa ¿qué? Para esa gran cena. En la época de antes no existía el reloj. Así que cuando invitaban a la gente a una fiesta, lo que hacían era decirle, ¿sabes qué? No sé, un suponer. El 18 de abril del año 1813, voy a hacer una cena. Estás invitado. Y la gente decía, órale, perfecto, yo voy a ir. ¿A qué hora? No se definía la hora, no daban la hora. Sino lo que hacían era que salía uno de los anfitriones a decir, el banquete está listo, la cena está lista, ya todos pueden ir. Así se manejaba antes. Así que aquí podemos ver que hubo un hombre, y este hombre es nuestro Señor, que ha invitado a todos a una cena. Y esa cena un día será las bodas del Cordero. Amén. Y nosotros esperamos estar ahí porque nosotros tenemos una invitación, un pase ya ahí. ¿Eso lo crees? ¿Tú crees que ya tienes tu pase? Amén. Así que esa invitación del momento real para ese banquete era que estas personas pudieran ir y pudieran celebrar con mucho gusto. Porque es gacho que cuando, por ejemplo, tú invitas a alguien a una fiesta y la fiesta te sale cara. Llamemos una boda. Una boda sale cara. Y por ejemplo, los novios o quien patrocine la fiesta, que normalmente son los novios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Hacen su lista de invitados y esperan que todos sus invitados, ¿qué? Vayan. Esperan que ninguno falte, ¿sí o no? Y la verdad es que si uno falta, tú sabes que es lana perdida. Aparte de que sientes gacho de que no fue, sabes que fue una lana que se te fue. Porque cada platillo cuesta. Y de hecho, las invitaciones ahora dicen confirmar 15 días antes la asistencia. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para pues no pagar un platillo de embalde. Pero aún así, ¿qué dice la banda? Sí voy a ir, no te preocupes, bla, 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 bla. Y a la hora no llegó. Y es gacho, ¿sí o no? Que no lleguen. Así que
Dios tiene ya todo preparado. Dios tiene ya todo preparado. Dios tiene ya la cena preparada. Dios tiene ya el lugar preparado. Y Dios ya te está esperando. ¿Lo crees? Él ya lo tiene todo listo. Él nos está esperando. Él está esperando que todos los hombres, que todas las mujeres vengan a Él. Y cuando nosotros tenemos claro que nosotros ya venimos a Él, que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y que somos parte de su familia, sabemos y tenemos claro que Él ya tiene todo preparado para nosotros. Él ya tiene todo preparado para nosotros. Pero en ocasiones, nosotros, como no tenemos claro lo que es esa gran cena, ese gran banquete, no tenemos claro, no tenemos la fe suficiente, no tenemos el amor suficiente con el Señor, a veces despreciamos ese gran momento que va a ser y que va a suceder futuramente. Lo hacemos a un lado y, como decía el verso 18, empiezan con las excusas. Y no sé si a ti te ha pasado, pero que cuando te compartieron en una primera instancia el Evangelio del Señor Jesucristo, tú sacabas excusas. Nosotros sacábamos excusas. O cuando nosotros tenemos ciertos compromisos con el Señor y no los realizamos, no los desempeñamos, ¿qué? Sacamos excusas. Y no deben de existir las excusas. O cuando nosotros faltamos a la iglesia y de repente se nos hizo fácil no venir, sacamos excusas que aparentemente tú crees que son válidas o que son correctas, pero para el Señor no existe excusa alguna. No existe excusa alguna para faltar a tener un tiempo que el Señor ya ha tenido preparado para ti. No existe excusa alguna. Y lo vamos a ver. El primero dijo, ¿lo leemos todos? Listos. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que ¿qué? Que me excuses. Esto habla de una gente tonta, el 18. ¿Por qué te digo que habla de una gente tonta? ¿A quién se le ocurre comprar una hacienda sin verla? ¿Tú comprarías una casa sin verla? Aunque sea unas fotos ahí en el internet tratarías de buscar, ¿no? Para que se vea chida. Pero aquí se están excusando que según compraron una hacienda y no la han visto, ¿y qué tienen que hacer? Casualmente ese día tenían que ir a verla. ¿Sí o no? Así que nosotros tenemos que tener algo claro. Dijera el príncipe de la predicación, que es Charles Spurgeon, las excusas son maldiciones. Y cuando nosotros tenemos excusas, entonces nosotros no tenemos esperanza. El que tiene excusas no tiene esperanza. ¿Tú tienes excusas con el Señor? No, ¿verdad? Porque si no, entonces no tenemos esperanza. Ni Dios lo mande, ¿no? Así que esto aplica para todo, familia. El que tú te excuses te limita. El que tú te excuses te anula, te apaga. Y esto es en todo, ¿sí o no? Por ejemplo, en la vida personal, si tú le pones excusas a tu hijo, ¿crees que él no sienta gacho? Si tú le pones excusas a tu esposo, ¿crees que él no sienta gacho? Si tú le pones excusas a tu esposa, si tú les pones excusas a tus hijos, si tú le pones excusas a tus papás, ¿ellos crees que sientan feo? ¿Crees que se vaya mermando la relación si tú sigues poniendo excusa tras excusa tras excusa? En lugar de avanzar, detienes. En lugar de crecer, lo echas a perder todo. Y en la vida profesional y en la vida laboral también es lo mismo. Si tú sacas excusas con tus patrones, vas perdiendo la palabra, vas perdiendo tu enfoque, vas perdiendo tu trabajo.
Si tú sigues teniendo excusas, tras excusas, tras excusas, lo único que estás haciendo es acarrear maldición. No te excuses. No existe excusa que valga. Amén. Así que nosotros tenemos esperanza si no nos excusamos. Nosotros tenemos esperanza si nosotros actuamos. Nosotros tenemos esperanza hoy. ¿Tienes esperanza hoy? Es el momento de cambiar, es el momento de dejar las excusas a un lado. Dios quiere ocuparte. Dios quiere que tengas ese pase. Dios quiere verte en esa cena. Amén. Verso 19 dice: otro dijo, he comprado 5 yuntas ¿de qué? De bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que ¿qué? Que me excuses. Las primeras 2 excusas tienen que ver con cosas materiales. Y ¿sabes qué? Las 2 son excusas tontas. ¿Cómo va a comprar 5 yuntas de bueyes sin haberlos probado antes? ¿Cuándo vas a comprar un carro que te va a servir para tu trabajo sin comprarlo antes, sin probarlo antes? ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que no funciona? ¿O qué tal que no contaba con las características que tú creías? Y que no es así. A lo mejor puedes decir, no, pues jurídicamente aplico mi contrato, y si no, pues lo hago válido, y bla, 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 ¿no? Pero no es lo racional. Lo racional es que desde antes tú supervises que realmente te funcionen las cosas, ¿cierto? Cuando haces una compra. Y ¿sabes otra cosa? Cuando uno hace una compra que algo ya tenía cierto interés, o que nos gusta, lo primero que haces es probarlo. Se te queman las manos por probar tu tele nueva, ¿sí o no? Se te queman las manos por salir a pasear con tu carro nuevo. Se te queman las piernas por ir corriendo a tu nueva casa. Entonces el hecho de que dijeran que compraron y que después lo iban a probar era una excusa muy tonta. Es verdad. Era una excusa que no le creían, pero que de algún modo ellos lo decían para no ir. Y lamentablemente nosotros a veces sacamos excusas bien tontas con Dios. Por no ir, por no asistir, por no querer, por no hacer, por no servir. Sacamos excusas muy tontas con Dios, como estos personajes. Y la preocupación, familia, por las cosas o las experiencias materiales es una cuestión muy común. A veces nosotros sacamos excusas para no seguir a Jesús porque nos hace falta dinero, nos hace falta ciertas características o ciertos materiales en nuestra vida para aparentemente nosotros ser felices. Pero cuando nosotros pensamos en eso, estamos realmente equivocados, porque en el momento que tú piensas que el dinero tiene un valor mayor a lo que el Señor te puede dar, estás idolatrando el dinero. Estás creyendo más en el dinero. Estás creyendo que el dinero te va a traer tu felicidad. Estás creyendo que el dinero te va a traer paz. Estás creyendo que el dinero es tu motivación. Estás creyendo que el dinero es tu necesidad. Y cuando tú crees eso, estás perdido. El primer lugar siempre debe de ser el Señor, antes que el dinero. Hasta Visa lo sabe. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sí o no? Y es la salvación, es el amor. El dinero no lo puede comprar.
Y nosotros tenemos que tener claro esto, familia. Déjame platicarte que cuando yo empecé el negocio de la perfumería, para mí fue bastante complicado, fue bastante difícil, de cierto modo también fue frustrante. Pero déjame decir que cuando inicié, gracias a Dios salía con números verdes. Pero esos números verdes eran 50 pesos a la semana. Que mi sobrino Elías, de 7 años, que con tan solo decir, mi domingo tiene esos 50 pesos a la semana. Y yo trabajándolos toda la semana. A lo que voy es que cuando nosotros teníamos reuniones los miércoles, antes de la pandemia, casualmente el miércoles, a la hora que yo ya tenía que cerrar el negocio para poder venir a la iglesia, llegaban un chorro de clientes. Y yo decía, Señor, ¿por qué no me los mandaste antes? ¿Por qué hasta ahorita, no? Y vendía y hacía todo lo posible por apurarme, despacharlos rápido, irme. Y entonces ya cuando veníamos de camino a la iglesia, pues ya corriendo y corriendo, ¿no? Pero ya era tarde. Y en mi mente venía el pensamiento de decir, pues ya no voy a venir los miércoles. Porque los miércoles, a esa hora, vendo. Pues ya no voy a venir los miércoles. Y se me ocurre decirle al pastor, ya no voy a venir los miércoles. Y para esto el pastor me voltea a ver así como de, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero el pastor me dice que por unos pesos yo no le dé la espalda al Señor. Y todavía me remata diciendo, ni que fueras Judas. Por unos pesos nosotros no debemos de cambiar al Señor. Quien lo hizo así fue Judas. Y a veces nosotros por unos pesos hacemos lado lo que es más valioso e importante para nuestras vidas. Y luego me termina diciendo, si tú le das la espalda al Señor, el Señor te va a dar la espalda a ti. Y si tú dejas espérenme tantito. Y si tú dejas de darles tus manos al Señor, el Señor dejará de darte su mano. ¿Y es cierto eso o no? Es totalmente cierto, familia. Y a veces nosotros buscamos excusas para perdernos lo mejor o lo más importante. Y después me termina diciendo, no vas a tener mejor socio que el Señor. Si tú haces las cosas bien, el Señor te va a bendecir. Y lo creo. Lo creo totalmente. Estoy ahora un poco más sensible de lo normal porque les repito que tuve una semana bastante complicada. Y hablaba cuestiones de esto, materiales. Que yo realmente esperaba un contrato de 1 año. Realmente lo estoy esperando 1 año para que lo perdiera en 2 horas y media. En 2 horas y media.
Por eso les digo que el Señor siempre trabaja en el momento preciso. Yo no tenía en mente el predicar esta semana, pero el Señor sabía por qué tenía que hacerlo. Porque era claro que lo material no es lo importante. Y te puedo decir que era un contrato bien pesado, que realmente lo esperaba mucho. Y que a lo mejor uno puede decir, ¿qué onda, no? ¿Por qué no sucedieron las cosas? El Señor lo sabe. Pero nosotros no tenemos que tener excusas. Hace rato el pastor decía algo muy importante. Que nosotros muchas veces tenemos que pasar por fuego, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder crecer, para poder brillar más. Y eso a veces es duro y es difícil y es complicado, pero es totalmente cierto. Los problemas son para crecer. Los problemas son para superarlos. No son para excusarse y dejarse caer. Son para reconocer nuestros errores y echarle ganas. El Señor nos está esperando, familia. El Señor te está esperando. Tal vez tú todavía no tengas tu pase. Tal vez todavía no hayas recibido a Jesucristo en tu corazón. Pero más adelante vamos a orar porque tú tengas ese pase y porque un día puedas estar en la presencia del Señor sin excusas. Amén. Verso 20 dice: y otro dijo, ¿acabo de qué? De casarme, y por tanto no puedo ir. Las personas que ponen a su familia antes que al Señor están equivocadas. Para tu familia, el hecho de que ellos sepan que no son el primero, sino que el primero es Jesús, es mejor. Es mejor. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida y nuestra felicidad no depende de tu familia, depende de Jesús. Él siempre trae la satisfacción y la plenitud completa a tu vida. Amén. Y a veces nosotros sacamos choros con respecto a nuestra familia. No, pues es que es el único día en que pues descanso y pues no puedo ver otro día a mi familia, así que pues lo ocupo para no ir a la iglesia. Y el Señor entiende, ¿no? En ese momento estás cayendo en un error, familia. Lo principal y lo correcto es primero poner al Señor. O cuando tú dices, no, pues es que voy a ir a trabajar el domingo también, porque pues, mi familia necesita ciertas cosas. Estás entonces confiando en tus fuerzas en lugar de estar confiando en el Señor. Y estás anteponiendo a tu familia primero antes que el Señor. Otra, no, pues es que me voy a ir de vacaciones. Y la pregunta es, ¿y en vacaciones no puedes ir a la iglesia? ¿En vacaciones no hay un Calvary cerca de ti? ¿O acaso te vas de vacaciones al desierto? Pues no. Aquí la pregunta es, ¿por qué sacamos excusas? ¿Por qué sacamos excusas? Otro punto aquí sería que también habla de casarse. Y otra cosa que puedes, como joven, equivocarte es con la persona que te vas a casar. El error estaría
en el que tú te cases con una persona que no le importa en ningún sentido tener una relación con Dios. A una persona que no le importe el hecho de poder rendir su vida a Jesucristo y poder tener un pase para esa gran cena. El hecho de que tú creas que en un futuro puede cambiar, como decía el pastor, lo puede hacer, pero es complicado. Pero cuando tú observas las características que el hermano Jerry todos los viernes les da a los matrimonios, tú puedes decir, este perfil cuadra, este perfil no cuadra, con este perfil la voy a regar, con este perfil me va a ir bien. El Señor te habla, joven, a todos los viernes para que puedas elegir con quién casarte. Clarito está, ¿sí o no? Pero a veces nosotros anteponemos las cosas que amamos antes que Dios. ¿Y sabes qué? Las cosas que nosotros amamos son las cosas más peligrosas. ¿Por qué te digo que son las cosas más peligrosas? Porque son las cosas que puedes anteponer antes que Dios. Y no debe de ser así. Lo correcto es tener primer lugar a nuestro Señor. Tener en primer lugar. Las excusas nos condenan a nosotros mismos. Las excusas nos condenan a nosotros mismos. Y si tu novio o tu novia pone excusas para no acercarse al Señor, te estás condenando a ti mismo. Así que, abusado, abusada. Detrás de la excusa está la falta del deseo. Detrás de la excusa está la falta del deseo. Y si tú ves que te ponen excusas, es porque realmente no tiene el deseo completo, total. Abusado, abusada. No lo digo yo, es claro, ¿sí o no? No existe ninguna excusa o razón racional para alguien que no quiera ser parte de este banquete. Y aquí podemos ver que sacaban excusas que eran irracionales por las que no querían asistir a ese banquete. Verso 20 dice, ¿y por tanto qué? No puedo ir. Lamentablemente la gente no quiere, o mejor dicho, tampoco tiene la intención de conocer a Dios. La mayoría de la gente no tiene la intención nunca de poder abrir una Biblia. Normalmente la gente no tiene la intención nunca de ponerle a la prédica, a ver la transmisión. Normalmente la gente no tiene esa intención. Pero nosotros como iglesia, como familia de Dios, tenemos que buscar esa intención en los demás. Tenemos que buscar esa intención en la gente que nosotros amamos, en la gente que nosotros también como padres son responsables hacia los hijos. Tienes que buscar esa acción de fe en tu familia, en los que amas. ¿Qué decía el pastor hace rato? Pon a tus hijos a ver el estudio. Y de paso, ¿qué? Lo ves tú. Tienes que tener esa intención. Cuando es la transmisión, muy pocas personas yo veo que en sus estados pongan que va a iniciar el estudio. O muy pocas personas yo veo que lo compartan. ¿Por qué, familia? ¿Por qué excusas? ¿Acaso está mejor la novela? Solo es media hora. Solo es media hora. No te excuses. Es que el YouTube sale caro. Sale, tienes el Facebook. ¿Otra excusa? Es que justamente ese día pues tenía trabajo. Ok. ¿Lo puedes ver más tarde? No hay excusa. No hay excusa. Cada invitación que el Señor te hace
tú tienes el pase. El Señor lo tenía preparado para ti. Si yo le pregunto a mi hermano Francisco si el video del sábado por la noche es para todos, ¿qué creen que él diga? Que sí. Y si yo le pregunto a mi hermano Manuel si el estudio que él prepara es con la intención de que todos ustedes lo vean, les va a decir que sí. Y si yo le pregunto a mi hermano Gerardo si él espera y tiene el deseo de que todos ustedes lo vean, les va a decir que sí. Y lo mismo es el Señor, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer en cada uno de ellos. Amén. ¿Cuáles son nuestras excusas? Las excusas nos condenan. Dile al que tienes a un lado, las excusas nos condenan. No te condenes, familia. Verso 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. 23 dice: y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos ¿a qué? A entrar para que ¿qué? Se llene mi casa. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio del Señor para que la casa del Señor se llene. Aquí vemos una palabra que es fuerte, que dice: fuérzalos. Fuérzalos. ¿Tú qué haces con fuerza para traer gente al reino del Señor? ¿Qué hacemos? Yo, por ejemplo, les puedo decir que veo con fuerza de desvelarse, de madrugarse, de estar estudiando a los que comparten la palabra todos los días. Pero nosotros tan siquiera deberíamos apoyar, esforzándonos, compartiendo esos tiempos, viendo esos tiempos. Fuérzalos. Y habla de personas que necesitan del gran amor del Señor. ¿Cuáles son esas personas? Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Son personas que necesitan demasiado amor, ¿sí o no? Son personas que tienen necesidad, son personas que son vulnerables, son personas que necesitan de Jesús. Y muchas veces nosotros pasamos junto a esas personas. ¿Y cuándo les extiendes la mano con el Evangelio? ¿O solamente les extiendes la mano con una lana? ¿Qué es más importante? Dijera Pedro: no tengo oro ni plata, pero ¿qué? De lo que tengo te doy. Nosotros debemos de dar de lo que tenemos. Nosotros debemos de ser esa sal, esa luz. Y más adelante viene, verso 24, por favor. Dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará ¿qué? Mi cena. Esto es fuerte. Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Si el Señor ya te invitó y tú lo rechazas una, y tú lo rechazas dos, y tú lo rechazas tres, entonces se va a enojar y va a decir: ¿no quieres? No gustas de mi cena. ¿Más excusas? ¿Más excusas? Sigue poniendo excusas, familia. Y el Señor dice: no gustará mi cena. Pero los que fueron convidados, ¿qué? Gustarán mi cena. Gustará mi cena. ¿Nosotros qué tenemos que hacer?
tenemos que dejar las excusas. Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que entrar en acción. Fe en acción, familia. Fe en acción. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿no puede qué? Ser mi discípulo. ¿Quién es el primer lugar? ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Es tu trabajo? ¿Es la lana? ¿Quién es? Es Dios. No puede ser mi discípulo. Discípulo no solamente es aquel que oye y sabe y conoce de Dios, es aquel que pone manos a la obra, es aquel que sigue a su líder, es aquel que sigue al maestro, es aquel que sigue y también nace juntamente con él. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos sirviendo? En la semana, ¿cuántos les prediqué? En la semana, ¿cuántos supieron del amor de Jesús por mí? Verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿no puede qué? Todos los judíos sabían lo que era llevar una cruz. Los judíos sabían que llevar una cruz era un castigo brutal, un castigo mortal, que los iba a llevar a una muerte. Y muchas veces los cristianos no queremos llevar la cruz de Jesús, porque nos lleva a una muerte carnal. Cada vez que alguien se bautiza, ¿cuáles son sus palabras al salir del agua? ¿He muerto qué? Al pecado. ¿Para vivir en quién? En Cristo. Y por ejemplo, el seguir o el llevar la cruz, el seguir a Jesús llevando la cruz, es un camino en el que no hay vuelta atrás. Cuando la gente en aquel entonces llevaba una cruz, no había una vuelta atrás. Sabían que era un camino que los iba a llevar ¿a dónde? A la muerte. Y tú dices, no, pues eso de ser cristiano sí está bien heavy, ¿no? ¿Cómo que me va a llevar a la muerte? Sí te lleva a una muerte espiritual, pero te lleva a una vida eterna. Te lleva a una vida eterna. Verso 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen ¿qué? A hacer burla de él. Y eso es bien cierto. Nosotros siempre tenemos que ser gente que sea racional, que sea totalmente certera, que sea segura. Porque nosotros cuando venimos al Señor tenemos que venir con una seguridad completa. Tenemos que venir con una seguridad y reconociendo que Él siempre va a ser nuestro frente, nuestro líder, nuestro maestro, y que no va a haber una vuelta atrás. Y sí podrás entender todos los cálculos que hay a tu alrededor, que pueden ser complicados, que pueden ser adversos, aún teniendo una fe en Cristo, porque en muchas ocasiones puede suceder que el hijo se convierte a Cristo, que la hija se convierte a Cristo, y los papás lo rechazan, la familia lo rechaza. Yo te puedo decir que uno de mis primos que se volvió a Cristo, que se casó con una de mis primas, él tenía un taller mecánico, y que cuando él se volvió a Cristo, su papá que le ayudó a poner el taller, le quitó el taller. Y él podía haber dicho,
Si me quitan mi taller, pierdo mi trabajo. ¿Sí o no? Pero si en cambio él tuvo fe y dijo, pues no me importa el taller, me importa el Señor. Y Dios lo bendice. Ahora tiene otro negocio. Ya no es mecánico, ahora es vidriero, pero el Señor lo bendice. Nunca te deja. Nunca te deja, nunca te deja. Así que nosotros tenemos que entender que nuestra razón, que nuestro cimiento va a ser el Señor. Va a ser el Señor. Verso 30. Se burlen diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Sería sensato que un rey se enfrente con 10,000 a uno de 20,000? Pues depende si son los espartanos, ¿no? Con 300 la arman. O con el armamento. Pero lo que aquí el Señor nos quiere hablar, familia, es que nosotros tenemos que ser siempre totalmente racionales con nosotros mismos. Totalmente racionales. No nos engañemos. No nos engañemos. Y sobre todo, nunca quieras engañar al Señor. No te atrevas a quererlo versear. El Señor se las sabe todas. El Señor sabe tu futuro. Una vez escuché a alguien decir, no, pues si me saco el premio mayor, sí le doy la mitad al Señor. O sea, estás queriéndolo terapear, estás queriéndolo versear, ¿no? Pues dámelo para que yo gane y te doy la micha, ¿no? Pero luego si gana, a ver si es cierto que das la micha, ¿no? Luego sucede. Pero muchas de las ocasiones nosotros queremos terapear al Señor. No queremos ser brutalmente honestos, no queremos ser brutalmente sinceros. No hay excusas. No hay excusas. Tenemos que ser totalmente racionales. 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide ¿qué? Condiciones de paz. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Quiero que esto lo leamos en voz alta juntos. 1, 2, 3. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tienes que renunciar a todo. Tenemos que renunciar a todo. Esto no es que dejes a un lado tu trabajo, esto no es de que dejes a un lado a tu familia. Porque es todo lo contrario. Cuando uno viene a Jesús y tiene en primer lugar al Señor, créeme que el orden de la torre se edifica mejor, porque el cimiento siempre va a ser Jesús. Siempre hemos estado viendo que el Señor es profamiliar. Siempre. Él lo sabe todo. Él siempre sabe y te indica cómo amar más a tu esposa. Él siempre te enseña cómo amar más a tus hijos. ¿Sí o no? 34 y 35, por favor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. ¿El que tiene qué? ¿Estás escuchando, familia? ¿Sí te estás poniendo trucha? No te excuses. Tú eres la sal. No te excuses al no llevar el Evangelio de Jesús.
Ahorita estamos en pandemia, pero cuando sea el momento preciso de volver a salir a predicar, deben de estar tus manos listas, deben de estar tus pies listos. Preciosos son los pies de quienes, ¿quién? Tienes que tener tu gorra lista, tu bloqueador. Y sobre todo, tienes que tener listo tu corazón. Amén. ¿Te parece que oramos? Señor Jesús, agradecemos este tiempo, agradecemos que tú nos hayas hablado tan claritamente y agradecemos, Señor, que tú siempre estés hablándonos al punto de nuestro corazón, Señor. Sabemos que a veces las cosas se pueden escuchar difíciles, nada sencillas, pero es porque tú siempre nos amas y quieres lo mejor para nosotros, Dios. Te pedimos, por favor, eterno Señor, que tú obres, que tú actúes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que una vez que nosotros salgamos de aquí, podamos salir convencidos de que somos la sal y podamos salir convencidos de que las excusas nos condenan, Señor. Por favor, sé con nosotros en todo tiempo y sé con nosotros tú siendo el primero en nuestra vida, Rey. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.